Mi nombre es Liliana Arévalo, estoy cursando la materia Derecho Procesal Penal 3 y a continuación les voy a exponer el recurso de apelación de autos. Empiezo por definir. ¿Qué es un auto? El auto es la resolución judicial por la cual el juez o tribunal resuelve las cuestiones que se pueden plantear en el asunto principal del litigio durante el proceso judicial, siempre que estén relacionadas con él, además de resolver las peticiones que pudieran hacer las partes. El auto tiene unos efectos jurídicos para las partes que son provisionales, ya que pueden ser modificadas mediante la sentencia definitiva, y por otro lado, el auto puede ser impugnado en la mayoría de los casos mediante la interposición de un recurso judicial. ¿Qué es la apelación? El recurso de apelación es un medio de impugnación a través del cual se busca que un tribunal superior enmiende conforme a derecho de resolución del inferior. Dentro del orden jurisdiccional existen diferentes instancias ordenadas de forma jerárquica. Podemos definir que un auto es el recurso que utiliza el tribunal para comunicar todos los pormenores de una causa. Nosotros nos comunicamos, los litigantes, a través de escritos o diligencias, y el tribunal se comunica con nosotros a través de autos y sentencia. ¿Qué es el recurso de apelación? El recurso de apelación es una opción o un medio procesal concedido al litigante que se crea perjudicado por una decisión judicial para acudir ante un tribunal superior a fin de que se revise la resolución judicial dictada. Un auto en un orden cronológico, una vez que introducimos la demanda ante el tribunal, el mismo nos puede responder a través de un auto que no admite la demanda. Ahí empieza el proceso y toda su fase. Una vez que nosotros revisamos el auto emitido por el tribunal, acudimos al recurso de apelación expresado en el artículo 447 del COP. El mismo establece que el tipo de decisión es recurrible, para lo cual la expresión decisión se refiere a los autos fundados que involucran un pronunciamiento judicial que requiere un examen del asunto por parte del juez, bien a solicitud de la parte o por una necesidad del procedimiento. De esa manera emitimos un escrito donde estamos apelando a ese auto que procede del tribunal. Tenemos varios tipos de autos recurribles a través del proceso de recurso de apelación. Artículo 447, numeral 1. Los que pongan fin al proceso o hagan imposible su continuación. En otras palabras, las decisiones con fuerza definitiva que ponen fin al proceso o impiden su continuación. Artículo 447, numeral 2 del COP. Las que resuelvan una excepción, salvo las declaradas sin lugar por el juez de control en la audiencia preliminar, sin perjuicio que puedan ser opuestas nuevamente en la fase del juicio. En otras palabras, la decisión que involucra un obstáculo para el ejercicio de la acción penal. Artículo 447, numeral 4 del COP. Numeral 4. Las que declaren la procedencia de una medida cautelar privativa de libertad o sustitutiva, es decir, las decisiones atinentes a la libertad. Artículo 447, numeral 6. Las decisiones, las que conceda o rehacen la libertad condicional o deniegue la extinción, conmutación o suspensión de la pena. Las decisiones atinentes a la libertad, en otras palabras. Artículo 447, numeral 7 del COP. Las señaladas expresamente por la ley están
Este artículo 447 numeral 7 es tácito. Toda apelación, por ende, va apegado a la ley. O sea, no podemos apelar cuando la causa, un ejemplo para hacerlo ver un poquito más fácil. O sea, si hay se está demandando porque tengamos un caso de enriquecimiento ilícito, por supuesto no podemos apelar, puesto que la causa no está expresamente en la ley. O sea, en otras palabras, todos los delitos ilícitos, por supuesto, no tienen ningún tipo de caso de exponerlos ante un tribunal. Artículo 273 del COP. Artículo 273, recursos. La decisión sobre las costas solo será recurrible cuando la sentencia o auto que la contiene sea apelable, en cuyo caso podrá impugnarse automáticamente. Este artículo nos habla sobre el monto en las costas de acuerdo en el monto expresado en bolívares que las partes, cual de las partes sea beneficiada, incurren en la cancelación de todo el proceso en caso que las mismas tienen que ser pagadas ante el tribunal. Por ende, para poder utilizar, apegarse al recurso de apelación de auto, tenemos que cumplir una serie de pasos que vienen a ser la fase para esta apelación. Primero, la interposición. Nos lo dice el artículo 448 del COP. Deben efectuarse ante el tribunal que dictó la decisión dentro del término de 5 días mediante un escrito debidamente fundamentado. El término de interposición del recurso se contará a partir de la notificación. El recurso permite la promoción de pruebas para acreditar el fundamento del mismo, debiendo el recurrente promoverlas en el escrito de interposición. Es decir, una vez que el tribunal dicta la decisión, tenemos 5 días para fundamentar, apelar a la decisión emitida por el tribunal. El término de interposición del recurso se contará a partir de que seamos notificados. Una vez que una de las partes, por supuesto, interpone, la otra parte tiene derecho a la contradicción. Aquí lo dice el artículo 449 del COP. Interpuesto el recurso y vencido el término de 5 días del artículo 448 del COP, se abre un lapso de 3 días para que las partes lo contenten y en su caso promuevan pruebas previo emplazamiento del juez. O sea, paso 1. Si la parte afectada considera que el tribunal no está expresándose de manera positiva, él mismo tiene el derecho, a través del artículo 448, a interponer y por ende la otra parte a contestar. Una vez interpuesta y el derecho de la contraparte a contradecir, venimos al paso número 3, remisión a la Corte de Apelaciones. Esto lo dice claro el artículo 449 del COP. Vencido el lapso de 3 días para la contradicción, dentro de las 24 horas siguientes se remitirá copia de las actuaciones pertinentes en un cuaderno especial de la Corte de Apelaciones. Una vez que el tribunal origine un cuaderno especial de la Corte, quiere decir que en el tribunal donde llevamos la causa, ahí se va a fijar
todos estos procesos. La admisibilidad, como lo dice el artículo 450 del COP. La Corte de Apelaciones se pronunciará sobre la admisibilidad del recurso dentro de los 10 días siguientes al recibo de las actuaciones, debiendo examinar los presupuestos de la admisibilidad del artículo 437 del COP. Todos estos puntos, la interposición, la contradicción, la remisión de la Corte de Apelación y la admisibilidad, nos las expresa el COP, porque el COP es el Código Orgánico Procesal Penal, es la que nos va a indicar paso a paso cuál es el manual a seguir para poder presentar y llevar a cabo una demanda ante el tribunal. Nos expresa claramente a través de estos artículos cómo debemos manejarnos y cómo debe el litigante cumplir los lapsos que mencionen allí para poder manejar, en este caso, el recurso de autos, como está el recurso de casación, y cómo debemos manejarnos a través de los tiempos, porque al nosotros equivocarnos en uno de los lapsos, uno de los términos, por ende podemos perder el caso por no cumplir los días que allí mencione la ley claramente. Continúo con los pasos. Sustantación. Artículo 455 del COP. Si la Corte de Apelaciones estima admisible el recurso, fijará una audiencia oral dentro de un plazo no menor de 5 ni mayor de 10, contados a partir de la fecha del auto de admisión. La recepción de las actuaciones para la evacuación de las pruebas promovidas quedan a cargo de la parte promovente, quien tendrá la carga de su presentación en la audiencia fijada para tal fin. La carga de su presentación en la audiencia fijada para tal fin, el secretario, a solicitud de la parte promovente, expedirá las situaciones u órdenes que sean necesarias, las cuales serán diligenciadas por éste. En otras palabras, una vez admitido, se fijará una audiencia oral y tenemos un plazo no menor de 5 ni mayor de 10, contados a partir de la fecha del auto. La recepción de las actuaciones en esta fase nos permiten sustentar con pruebas para dejarle al juez de una manera más clara la determinación de la causa. Por ende, una vez evacuada las pruebas, estas quedan promovidas a cargo de la parte promovente, quien tendrá la carga de su presentación. Y en la audiencia fijada, para tal fin, el secretario a solicitud de la parte promovente expedirá las citaciones u órdenes que sean necesarias, las cuales serán diligenciadas por este. Resolución. Artículo 456 del COP. Este es el último paso de toda esta fase para el trámite de la apelación de auto. Artículo 456 del COP. La audiencia celebrará con las partes que comparezcan y sus abogados, quienes deberán oralmente sobre el fundamento del recurso, para los cuales los jueces podrán interrogar a los recurrentes sobre las cuestiones planteadas en el recurso. La Corte de Apelaciones resolverá motivadamente con las pruebas que se incorporen, y los testigos que se hallen presentes decidirán al concluir la audiencia, o en caso de imposibilitar por la complejidad del asunto, resolverá dentro de los 10 siguientes días. La resolución que dicte deberá ser motivada. Ok, en esta última fase, una vez nosotros ver cumplido el anterior paso, que es la sustantación, que es la que nos permite evacuar y promover nuevas pruebas, aquí en este paso
para la resolución, podemos inclusive llevar otros. Aquí el juez, por supuesto, procede a la interrogación porque eso es un debate oral y la apelación va a ser motivado al recurso de las pruebas que llevemos y por supuesto a los testigos que en ese momento pueden concluir la audiencia en el caso de imposibilitar por la complejidad del asunto. Inclusive en esta fase se permite promover pruebas y testigos, y cuando hablamos aquí de que se resolverá dentro de los días siguientes, es para que una vez realizado este proceso, el tribunal tendrá 10 días para dictaminar la resolución. Podemos concluir que el recurso de apelación de autos viene a ser una herramienta en la que el litigante puede mantener una comunicación y poder revocar en todo caso un auto que el tribunal, por supuesto, requiera para poder cumplir con todos estos pasos. Tenemos que tener muy en claro cuáles son los lapsos y los días y no perder el derecho del recurso de la apelación de auto. Espero, que mi exposición haya sido de su agrado y que, por supuesto, se denote el dominio del punto que escogí para exponer.